Espantoso ridículo de Pedro Sánchez en la final de la Copa del Rey, ausente en la sede vaticana en el funeral del Papa Francisco por la mañana. Esa ausencia ha sido muy cuestionada y muy criticada por diversos sectores y por diversos especialistas, y si daba la nota por la mañana, Pedro Sánchez daba la nota también por la tarde. Se ausentaba y dejaba plantado una vez más a Felipe VI, un Felipe VI con el que no tiene ninguna buena sintonía. Es evidente y es palpable que Moncloa y Casa Real atraviesan probablemente el peor momento de la historia. Eso sí, nos encontramos también con algo que no ha dejado de llamar la atención, y es cómo Pedro Sánchez, pese a no estar presente, sigue llenando de publicidad y sigue ocupando espacios que no le pertenecen. En la final de la Copa del Rey fue una evidencia. No es la primera vez que sucede, pero Belén Esteban estaba a pie de campo haciendo promoción de un programa de dudosísimo gusto, como es el caso del renombrado Sálvame, un programa, como digo, nada feminista, que se ha dedicado a despellejar mujeres durante más de 10 años, durante más de una década, y que ahora va a parar a Televisión Española para que lo paguemos todos y cada uno de los españoles. Belén Esteban, eso sí, se salía del guión, por así decirlo, o ridiculizaba también a Pedro Sánchez, y esto nadie lo esperaba, y es que, sorprendentemente, la de Paracuellos del Jarama lanzaba esta proclama: ¡Viva el Rey!, evidenciando una vez más que Felipe VI es querido por cada uno de los españoles, o por la gran mayoría, cosa que no podemos decir sobre Pedro Sánchez, y es que a continuación os mostraremos lo que sucedía una vez más cada vez que se produce un evento de estas características. ¡Que viva España! ¡Que viva el Rey! ¡Y que viva la ley del Rey! ¡La ley! ¡Arriba! Y es que, como acabamos de ver, el Viva el Rey de Belén Esteban iba a dar muchísimo de qué hablar y a acaparar muchísimos titulares, pero lo que ya ni siquiera es noticia, porque sucede a cada semana que pasa, es que Pedro Sánchez recibe insultos allá por donde va. Y va a suceder en uno de los sectores de la final de la Cartuja, en Sevilla, final de la Copa del Rey de 2025, en donde una vez más iban a resonar con fuerza los descalificativos y los improperios en contra del jefe del Ejecutivo. Un Pedro Sánchez que, eso sí, no dudaba en hacer que la ministra Montero, la ministra que nos está sangrando a todos y cada uno de los españoles y que además está haciendo campaña por Andalucía, diese una rueda de prensa básicamente institucional en el descanso, ante millones y millones de espectadores. Como digo, la final de la Copa del Rey la pagamos todos los españoles, no precisamente nos cuesta poco, y encima tenemos que ver cómo los políticos utilizan estos espacios para seguir haciendo campaña política e incluso para seguir crispando todo, porque muchos se sienten enfadados con las palabras de la ministra, dejando ver que la final de la Copa del Rey entre el Madrid y el Barcelona ha sido o es la mejor de la historia. Bueno, creo que un día de contraste de esta mañana a esta tarde. La verdad es que estamos disfrutando, y hacía mucho tiempo que no se veía una final de esa calidad con dos equipos tan emblemáticos, así que, como siempre, que gane el mejor y que la afición disfrute, que eso es lo importante en el fútbol, trabajo en equipo y disfrute. Un Pedro Sánchez que no da explicaciones y que probablemente tenía algo muy importante que hacer, quizás seguir apagando fuegos y quizás, presuntamente, limpiando los trapos sucios. Y es que esta última semana hemos podido comprobar cómo, por ejemplo, su hermano ha tenido que declarar ante el juez, un hermano que cuenta con una protección que no contamos el resto de españoles, y es que no deja de ser llamativo como, por ejemplo, la pareja sentimental de Ayuso se lleva un golpetazo en la frente por parte de un cámara de la Sexta, mientras que, por ejemplo, el hermano de Pedro Sánchez recibe este tipo de trato, este tipo de protección por parte de la policía, algo que sin duda ha sido muy comentado en las últimas horas. ¿Cómo ha ido la declaración? Como comentado, ha sido el hecho que hemos mencionado brevemente con anterioridad de que Belén Esteban esté promocionando cosas que nada tienen que ver o que difícilmente van a interesar al público masculino o al público femenino que ve el fútbol. Un fútbol que nada tiene que ver con el contenido rosa, con el contenido muchas veces, como digo, nada feminista que suele hacer la fábrica de la tele, es decir, la productora de Sálvame, que ahora se ha renombrado y acabado, como digo, en Televisión Española. Más de un minuto de televisión para que sucediese esto, publicidad metida con calzador que pagamos y que sufrimos, mejor dicho también, todos y cada uno de los españoles. Una final, como digo, indecorosa en todos los sentidos por la manera que tiene el Estado de utilizar recursos y espacios que, como digo, no le pertenecen. Que gane el mejor, que ella y yo somos neutrales, pero venimos para decir una cosa. Venga, Inés. Bueno, lo primero de todo es que estamos dando los últimos consejitos, Juan Carlos, a estos dos equipos que acaban de empezar, el Real Madrid y el Barça. Hemos pedido, por favor, a Mbappé que hoy descansase. Y efectivamente, como decía mi compañera, se está jugando muchísimo el partido de hoy. Como nos jugamos también nosotras,
El lunes, el estreno de La Familia de la tele, a las 4 menos 10, así que de lunes a viernes no lo perdáis. ¿Por qué, Inés? Pues mira, porque con mucha humildad vamos a aprovechar que hay muchísima gente, muchísimos culés y muchísimos vikingos viéndonos. Os instamos a que vengáis un ratito a pasar las tardes con nosotros, a las 4 menos 10, todas las tardes en Televisión Española, en la 1, en la casa de todos. No os vais a arrepentir, os aseguramos que va a ser un programa de entretenimiento para todas las edades. Darnos la oportunidad, como ha dicho Inés, de vernos. No os vais a arrepentir. De lunes a viernes a las 4 menos 10. Os esperamos en Televisión Española. Que gane el mejor. Que viva España, que viva el rey y que viva la gloria del rey y la ley. ¡Arriba! Todo esto mientras muchos se siguen preguntando por qué Pedro Sánchez no acudió al funeral del Papa Francisco, un funeral que dejó la siguiente imagen: 2 sillas vacías, probablemente no era la de Pedro Sánchez porque hacía tiempo que había confirmado su ausencia, pero muchos siguen comentándolo porque el presidente del gobierno está escondido y agazapado. Algunos especulan con que quizás temía que le insultaran, como sucedía en la final de la Copa del Rey, y que algunos de los feligreses se pronunciase en un evento de estas características ese ya famoso Pedro Sánchez hijo de puta. Pero lo cierto es que la explicación sigue dando muchísimo misterio, sigue generando muchísimo revuelo y sigue generando mucha controversia en las redes sociales. Unas redes sociales que no tardaron en recibir este polémico tuit por parte de Pedro Sánchez, quien felicitaba de manera telemática al Fútbol Club Barcelona y quien catalogaba la final de la siguiente manera: una final eléctrica. Hasta en esto cuesta entender al jefe del sanchismo, como cuesta entender que Pedro Sánchez se vuelva a borrar de una final y de plantón a Felipe VI. Una nueva situación controvertida, un nuevo desplante que los medios de comunicación no han tardado ni mucho menos en plasmar y en representar. De hecho, esta es la realidad y esta es la situación que está atravesando este país. Un Pedro Sánchez que, por miedo a ser abucheado, dicen algunos usuarios en las redes sociales, como por ejemplo Francisco Rubiales, se vuelve a borrar de la final de la Copa del Rey, da plantón a Felipe VI y vive, como digo, completamente acomplejado, contra las cuerdas y evitando ocupar o poner simplemente un pie en el espacio público sin que cuente con un dispositivo de seguridad, como viene siendo habitual durante los últimos meses. Un Pedro Sánchez que gobierna a espaldas del pueblo, que se ha ganado la antipatía de la mayoría de españoles y que sin embargo se sigue agarrando al poder. Esta es la realidad que el gobierno sanchista trata de ocultar, idiotizando a la población, llevando Sálvame por ejemplo a Televisión Española, dando discursos para auténticos necios y simplemente pactando, porque esta es la realidad, hasta con el mismísimo diablo. Esta es la realidad que Pedro Sánchez trata de ocultar y de esconder a la ciudadanía española. Eso sí, hace tiempo que muchos saben a qué se dedica, qué está haciendo y hasta dónde es capaz de llegar.